¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Como ustedes saben, pues es el primer día de clases, esperando pues de que este año lectivo sea de éxitos, de bendiciones para cada uno de ustedes, ¿no? Me presento, mi nombre es el docente Jorge Sandoval, yo voy a trabajar con ustedes en el área de historia y estudios sociales, ¿no? De mi parte, pues mencionarles dos cuestiones importantes que siempre nos vamos a manejar durante todo el año lectivo, ¿no? La primera situación, ¿sí? Siempre nos vamos a manejar con respeto, de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, en todo momento. La segunda situación, si nosotros quedamos una tarea, una actividad para tal día, para tal hora, se recibe. Llueve, truene, relampaguee, venga Jesús, se recibe esa actividad, ¿no? Bien, y de mi parte, pues, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, directamente se pueden comunicar conmigo con toda la confianza del mundo, ¿no? Por A o B circunstancias, obviamente, pues, tenemos algunas dudas, algunas inquietudes y eventualmente estamos aquí para solucionarlas, ¿no? No se olvide, por favor, que el colegio funciona directamente como una familia. Como una familia, obviamente, pues nos vamos a ayudar en todo momento, ¿no? Y de mi parte, pues desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y que este año lectivo sea de éxitos para cada uno de ustedes y obviamente pues que cada día, que cada semestre nos acerque más al objetivo principal, ¿no? Sí, excelente, muy bien. Entonces, chicos, bueno, en este caso, de igual manera como lo sabíamos realizar directamente en la plataforma del Zoom, vamos a registrar en el chat nuestra asistencia, ¿no? En donde prácticamente, en este caso, podamos directamente tener la asistencia de cada uno de ustedes. Como ustedes saben, ingresan al chat y colocan directamente, en este caso, la situación de presente, ¿no? Escribimos presente y de esa manera nosotros vamos a tomar la asistencia del caso, ¿sí? Bien, como ustedes saben, me imagino que ustedes recibieron un poco la capacitación acerca de la nueva plataforma que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Sí, ayer lo recibieron, excelente, muy bien. Entonces, chicos, obviamente siempre estar pendientes a todas las capacitaciones, estar pendientes directamente a todas las actividades que nosotros realizamos y sobre todo, pues, mantenernos al día, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud respecto a la materia, por favor? ¿No? Listo, muy bien. Buenos días y dígame, por favor. Sí, por el momento directamente por la plataforma. Me imagino que en la capacitación y obviamente pues les han de haber indicado que todavía vamos a trabajar en las actividades de la plataforma EVA, ¿no? Por el momento, ¿sí? Bien, ahora vamos directamente a trabajar, ¿no? Con el contenido que respecta a primero. Como ustedes saben, nosotros directamente en el año anterior ya trabajamos algunas de algunos temas en los cuales nosotros ya conocemos, ¿no? Hablamos también acerca de algunos imperios, de acerca de algunas culturas, y eventualmente nosotros, en el nivel que estamos, nos vamos a centrar directamente en la caída del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben directamente, el Imperio Romano fue el imperio más grande, en este caso, ¿sí? Que existió en toda la historia, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del Imperio Romano, hablamos acerca de la caída que el imperio también tuvo gracias directamente, en este caso, a los pueblos bárbaros, ¿no? Si recordamos un poquito, los pueblos bárbaros prácticamente fueron los que iniciaron directamente la división y la caída del Imperio Romano, ¿no?
Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos mencionar que el Imperio Romano prácticamente fue un imperio extenso, ¿no? Obviamente estaba en la mayoría del continente europeo y sobre todo el avance científico, militar, como sociedad sirvieron de base directamente hasta la sociedad que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Bien, ¿me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? Ya, excelente. Ayúdeme con la lectura, por favor, señorita. Di- Dime. Sí. Listo, listo, mijín. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. En ese caso, pues cuando nosotros hablamos directamente de la división, ¿no? Aquí hablamos de Teodosio. Si bien es cierto, él dividió este extenso territorio, como lo podemos ver en la imagen, todo esto directamente era el Imperio Romano, ¿no? De un solo territorio, obviamente un color verde, digamos, ¿ya? Todo esto directamente era el Imperio Romano, ¿no? ¿Qué pasó acá? Teodosio directamente dividió todo el territorio. ¿Con qué finalidad? Él directamente pensó que dividiendo el territorio iba a anexar más para el imperio romano, ¿no? Y a su vez directamente dividió pues en honor a sus dos hijos, ¿no? En Honorio y en Acadio, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen nosotros lo vamos a hacer un poquito más grandecita, ¿ya? Vamos a determinar algunas características importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta imagen, ¿qué territorios básicamente podemos encontrar de este lado o qué países que conocemos en la actualidad se encuentran aquí? Ya, muy bien. Excelente, muy bien. 10. Sí, excelente, muy bien. De este lado de acá, ¿qué países en la actualidad los podemos encontrar? Ya. Muy bien, Constantinopla ya no existe, ¿no? Ya dejó de existir. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente Teodosio tuvo la idea, en este caso, obviamente, de dividir, pues, el Imperio Romano con la finalidad de que de ostentar directamente más territorio, ¿no? Y directamente lo dividió, pues, a cargo de sus dos hijos. Si bien es cierto, en Oriente y en Occidente, prácticamente esta división permitió, ¿no? El tener directamente en cuenta acerca de estos territorios. Si bien es cierto, Honorio y Acadio directamente tuvieron lo que es una participación directa en el poder. Pero ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, aquí directamente en Imperio Romano de Occidente prácticamente no pudo liderar o no pudo en este caso sobrevivir a los ataques de los pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos bárbaros prácticamente eran sociedades en donde se dedicaban al conflicto, al combate, al pastoreo y a la agricultura. Es decir, ellos no tenían una sociedad establecida, mientras que los romanos obviamente tenían clases sociales, tenían lo que son estructuras normativas, inclusive también llegaron a tener lo que son obras de infraestructura como el Coliseo Romano, el anfiteatro, hablamos directamente de los canales, de los puentes que nosotros tenemos al día de hoy, prácticamente fue una idea de los romanos, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Los pueblos bárbaros atacaron directamente al Imperio Romano de Occidente, no logró perdurar y directamente el único que perduró es directamente el Imperio Romano de Oriente, pero con otro nombre, ¿no? Con el nombre del Imperio Bizantino.
¿sí? Con el nombre del Imperio Bizantino. Bien, aquí encontramos el mar Mediterráneo también, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente todo esto era el Imperio Romano. Ahora, si Teodosio no dividía el imperio, ¿ustedes creen que el Imperio Romano se hubiera crecido un poquito más? Ya, sí, no, tal vez, ¿no? Tal vez, obviamente, sin la presencia de los pueblos bárbaros, obviamente el imperio tal vez hubiera crecido un poquito más, ¿no? Miren, obviamente aquí tenemos las salidas directamente a los océanos, mares, y esto directamente permitía pues al comercio, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente diapositiva. Ahora, si bien es cierto, la división del imperio romano fue atacada directamente la economía, ¿sí? Ahora, la economía decadente y la alta inflación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Sí, el señor o la señorita, me regalan un segundito, por favor. Tenemos compañeros que recién están ingresando, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carola Recalde? Señorita Carola Recalde, ¿no? ¿Estamos ahí? No, cero, excelente. Señor Carlos Monserrat Vera, por favor. Señor Carlos Monserrat, excelente. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Sí, sí, lo escuchamos. Amenazado. Sí, sí, lo escuchamos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros directamente podemos mencionar, ¿no? Que el Imperio Romano obviamente va a tener directamente lo que se conoce un control directamente acerca de sus territorios, de sus actividades, de su economía en general, obviamente pues empezó a estancarse directamente por estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, si recordamos un poquito, no sé si hemos visto películas, series, videos, fotografías, en donde prácticamente nos habla de Espartaco. ¿Quién era él? 10 en este momento, a ver, el primer 10 del año lectivo. ¿Quién era él? Sí, dígame. Excelente, muy bien. ¿Qué más era Espartaco? Señor Ricardo, dígame por favor. Excelente, muy bien. Ayúdeme con su apellido, por favor, señor Ricardo. Sí, parece que se nos olvidó. Su apellido, por favor.
Ya, regálame un segundito. Aquí está. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente. Si hablamos también de los esclavos, generalmente era la parte más fuerte del Imperio Romano. Es decir, los romanos dependían de los esclavos para todas las actividades, ¿no? Pero cuando los pueblos bárbaros, en este caso, empezaron a atacar directamente al Imperio Romano, empezó a darse una crisis interna. Es decir, empezó a darse lo que son rebeliones por parte de los esclavos, ¿no? Y uno de esos esclavos representativos directamente de los romanos fue Espartaco, que prácticamente hizo un levantamiento dentro del Imperio Romano, incitó directamente a que todos los esclavos se levantaran para aprovechar la situación, ¿no? Y eventualmente, pues los esclavos se levantaron, escaparon, huyeron, pero obviamente el ejército para aquel momento todavía se mantenía fuerte del Imperio Romano y obviamente a pesar de que los esclavos lograron resistir cerca de unos 3 meses, realmente pues quedó el acto simbólico del levantamiento de ellos, ¿no? Los legionarios, que generalmente era conocido el ejército del Imperio Romano con ese nombre, prácticamente pues los derrotaron, ¿no? Pero obviamente pues quedó directamente una sensación de crisis dentro del Imperio Romano. Es decir, ya no era directamente una sociedad fuerte, una sociedad directamente que esté controlada a los esclavos, y sobre todo empezó a darse los levantamientos, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de una crisis, cuando existen crisis de conflictos, de guerras, generalmente la economía también se estanca, es decir, obviamente no sigue avanzando por el tema del comercio, porque obviamente las rutas comerciales se detienen, por los conflictos, por las guerras, y eventualmente el Imperio Romano también sufrió directamente de estos estanques, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos también mencionar, ¿no? Que el trueque, de cierta manera, fue la actividad de comercio más importante que llegó a tener el Imperio Romano, ¿no? Ahora, ¿qué será el trueque? 10 en este momento. Excelente, muy bien, sin miedo, díganlo nomás. Si dicen lo mismo, obviamente todos van a tener 10, ¿sí? No hay ningún problema. El intercambio de productos, ¿sí? Que si bien es cierto, en su momento el Imperio Romano lo hacía de esa manera, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? A medida que pasó el tiempo, fueron avanzando, directamente empezaron a utilizar esto. ¿Qué será esto? Eh, Excelente, muy bien. Eran monedas, ¿no? Miren, ¿qué representan estas monedas o qué características tienen? Excelente, muy bien, 10. Ahora, miren, prácticamente aquí podemos ver una imagen, pues, del emperador, ¿no? Aquí del otro lado, inclusive podemos ver una imagen de un enfrentamiento, ¿no? Y sobre todo, aquí tienen pues, lo que son algunos nombres, en este caso, que representan estas monedas, el aureo, el dinar, sí, el sextesio, que eran monedas representativas del Imperio Romano. ¿Para qué lo hacían? Lo hacían directamente para facilitar lo que era las rutas comerciales, ¿no? Generalmente al ofrecer los productos ya no era necesario el tener los productos directamente, sino que con las monedas prácticamente las utilizaron, ¿no? Para la economía, siendo directamente el primer imperio en el mundo en utilizar esto. ¿Sí? Y prácticamente las monedas romanas obviamente estaban la cara del emperador o también eran representados directamente por alguna lucha o algún enfrentamiento, ¿no? Aquí, ¿qué logramos observar en estas dos imágenes? Ya, muy bien, un enfrentamiento, excelente, ¿no? Miren, prácticamente aquí en estas dos imágenes destacan lo que es un enfrentamiento de los romanos con los pueblos bárbaros, ¿no? Pero también podemos observar que aquí directamente los pueblos bárbaros ya lograron ingresar directamente, en algunos casos, al Imperio Romano, ¿no? De cierta manera, uno de los pueblos bárbaros
de los más representativos, obviamente, que llegaron a invadir el Imperio Romano, fue los pueblos bárbaros de los hunos, que se le conoce. Si bien es cierto, el máximo representante de ellos era conocido como el azote de Dios. ¿A qué personaje conocían como el azote de Dios? ¿Hemos escuchado alguna vez? ¿Hemos escuchado alguna vez, en este caso, cómo o a qué personaje se le conocía como el azote de Dios? 10 en este momento. Sí, Atila, excelente, señor Ricardo. 10, muy bien. Atila, el azote de Dios, ¿no? Que prácticamente nosotros podemos mencionar que fue uno de los representantes directos, en este caso, para, obviamente, el tener en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, nosotros directamente podemos atribuir que dentro de los pueblos bárbaros más representativos, Atila fue uno, en este caso un líder de los pueblos bárbaros, del rey de los hunos que lo conocían, en donde prácticamente llegó a invadir al Imperio Romano en algunas ocasiones, ¿no? Se decía que era el azote de Dios porque donde pasaba él con su caballo no volvía a crecer nada, ¿no? Obviamente, pues, algunas características importantes dentro directamente de los pueblos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar directamente de la decadencia del Imperio Romano. Ahora, ¿qué sucede? Si bien es cierto, aquí podemos hablar de que Atila era un representante fuerte, aguerrido, que obviamente buscaba el tener el control de algunos territorios del Imperio Romano, pero sin embargo no solamente era él, ¿sí? Hablando del rey de los hunos, también estaban directamente los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los suevos, los anglos, los burgundios, bueno, algunos de los pueblos bárbaros que en su momento llegaron pues a controlar directamente algunos territorios del Imperio Romano, ¿no? Y dentro de ellos obviamente empezó a tener lo que es una decadencia interna. Me ayuda por favor en la lectura el señor Ricardo, por favor. Listo, muy bien. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La decadencia, no nos olvidemos, ¿sí? Del siglo tercero. Si bien es cierto, nosotros podemos ver que prácticamente existió una inestabilidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente los emperadores eran depuestos y obviamente el ejército, por no decir los generales, empezaron a tomar el control del imperio romano, ¿no? Es decir, designaban generales, designaban directamente los que son emperadores, no les gustaban, los deponían y existían algunos generales en algún caso que manifestaban de que ellos prácticamente deberían ser considerados como emperadores, ¿no? Y ya no directamente que elige el Senado. Recuerden que los romanos mantenían lo que era una sociedad política establecida directamente por grupos y en este caso elegían al nuevo emperador, ¿no? El grupo más selectivo que llegó a tener directamente el Imperio Romano fue el Senado.
¿sí? En donde prácticamente elegían al representante, elegían al emperador y obviamente pues lo ayudaban a guiar, ¿no? Sin embargo, directamente el Senado empezó a perder poder directamente en la población, empezó directamente a tener lo que es una crisis debido al ataque de los pueblos bárbaros, por las rebeliones internas y obviamente porque los generales romanos empezaron directamente a volcarse en el poder, ¿no? Es decir, cada uno de ellos directamente buscando la finalidad de ser emperador y a su vez directamente ostentar el poder, ¿no? Si bien es cierto, directamente aquí podemos manifestar que lograron detener directamente a los pueblos bárbaros por algún tiempo, ¿no? Pero al detener su economía, al tener lo que son rebeliones por parte de los esclavos, a la población directamente no trabajar las actividades, a la población directamente generar lo que son más impuestos, obviamente no permitieron tener una buena calidad de vida y poco a poco pues el imperio romano fue decayendo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos hablar de otra enfermedad fuerte que nosotros al día de hoy todavía la tenemos, ¿no? ¿Qué será? ¿O qué enfermedad política nosotros tenemos? 10 en este momento. ¿Qué enfermedad será? La corrupción. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, al día de hoy, sí, al día de hoy, como ustedes saben, la corrupción es un mal que todavía no termina, ¿no? Y dentro del Imperio Romano, pues también existía la corrupción de los funcionarios, la corrupción directamente de los generales, de los emperadores. Prácticamente eso permitió que los pueblos bárbaros aprovecharan esta situación, ¿no? Al no tener una estabilidad política, al tener lo que son enfrentamientos, prácticamente dieron paso a que los pueblos bárbaros lograran en su momento invadir el imperio romano, ¿no? Si bien es cierto, nosotros directamente podemos atribuir que algunos emperadores romanos fueron asesinados por el Senado, ¿no? ¿Qué emperador o cuáles fueron los emperadores que fueron asesinados dentro del Senado romano? ¿Cuál será o cuáles fueron asesinados por el Senado romano? 10 en este momento, a ver. 10. Ya. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jefferson Contreras, por favor? Ya, excelente, muy bien. Uno de los más célebres personajes o generales que fueron asesinados dentro del Senado fue Julio César, ¿no? Si bien es cierto, pues, fue un ejemplo de que cuando el Senado obviamente no obtiene lo que quiere, mandaba a asesinar o asesinaban en su caso a los emperadores, ¿no? Y otra característica también importante a mencionar, que la mayoría de los emperadores romanos empezaron lo que es una persecución directa hacia los cristianos. ¿Sí? Hacia los cristianos. ¿Por qué lo hacían? Los romanos consideraban que los cristianos directamente eran los causantes de estos males, de esas guerras, de enfermedades inclusive, y obviamente empezaron pues a perseguirlos, ¿no? Si recordamos un poquito, el Imperio Romano en sus inicios contaba con una religión politeísta, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses que generalmente representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, al aparecimiento directamente de Jesús, apareció una religión. ¿Cuál religión fue? ¿Qué religión apareció con el nacimiento de Jesús? Excelente. 10. Muy bien. El cristianismo, ¿no? Y a partir de ello, prácticamente como ustedes saben, Jesús era un personaje
fuerte, hablando directamente de la religión, en donde prácticamente la población adoptó esas costumbres, esas tradiciones, ¿no? Y algunas de las características y obras según la tradición cristiana está todo en la Biblia, ¿no? Como ustedes saben, Jesús, según la tradición cristiana, hizo algunos milagros, vivió 33 años y obviamente fue juzgado y condenado por el Imperio Romano, ¿no? ¿Cómo en este caso asesinaron a Jesús? Excelente, muy bien. Crucificaron pues a Jesús. Ese tipo de delitos, por decirlo así, que Jesús cometía directamente en influir en la población, en tener lo que era un pensamiento propio acerca de las características de los seres humanos, prácticamente eso permitió pues que el Imperio Romano netamente empiece a tener un odio, un resentimiento con los cristianos, ¿no? Porque los romanos consideraban a Jesús que era una persona que podía mover masas populares y que inclusive en su momento podría tener una serie de levantamientos, ¿no? Entonces prácticamente lo asesinaron a la edad de 33 años, lo crucificaron como castigo. Ese tipo de castigos que tenían los romanos se le conocía como el martirio de Roma. Sí, obviamente pues al crucificarlo y eventualmente, según la tradición cristiana, los 12 apóstoles llevaron el mensaje de Jesús por todo el mundo, ¿no? Pero tiempo después, obviamente pues los emperadores empezaron a perseguir a los cristianos, ¿no? Y eventualmente tuvieron que enfrentar una estabilidad política, levantamientos, impuestos, el imperio no soportó y eventualmente los pueblos bárbaros llegaron a conquistar estos territorios, ¿no? Sin embargo, el imperio romano de Oriente logró perdurar y soportar los ataques de los pueblos bárbaros, gracias a que hicieron negociaciones, es decir, que con los pueblos bárbaros mencionaban de que si ellos directamente no atacaban el Imperio Romano de Oriente, ellos directamente pagaban una cantidad de dinero, es decir, obviamente pagando el dinero para que no sean atacados, ¿no? Y eso permitió directamente que el Imperio Romano de Oriente tuviera otro nombre, ¿no? Con el nombre de el Imperio Bizantino. Logró perdurar lo que es 1000 años más hasta que finalmente tuvo su decadencia en los años de 1453 cuando los turcos otomanos lo conquistaron, ¿no? Entonces, miren, prácticamente aquí podemos mencionar que la caída del Imperio Romano directamente tuvo una crisis interna, crisis externa y sobre todo una inestabilidad política, ¿no? Por parte del Senado, por parte de los generales romanos y que obviamente las enseñanzas, tanto en el aspecto del conocimiento, de las obras de infraestructura, de los estamentos, normativas que nosotros tenemos como sociedad, prácticamente fue iniciada dentro del Imperio Romano, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, señorita Moya, dígame, por favor. Señorita Majo Moya, ¿estamos ahí? Parece que tenemos el audio en silencio. Señorita Majo, no, parece que en este caso se nos ha ido el internet, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer para la próxima semana? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana, por favor, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser la actividad? Para la próxima semana vamos a realizar lo que es una pequeña consulta, ya, pero eso lo van a tener solamente ustedes, ¿no? Van a consultar directamente cuáles fueron los generales que quisieron llegar al poder en el Imperio Romano, justamente con la decadencia, ¿no? Solamente van a consultar. ¿Sí? La siguiente clase directamente yo les voy a preguntar y obviamente pues vamos a realizar algunas actividades más, ¿sí? Bien, en este caso, antes de irme, me olvidaba, ¿no?
Mi número es el 098, ¿sí? 31 27 915, ¿no? Repito, por favor, mi número es el 098 31 27 915, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar a ese número, por favor, ¿sí? Señorita Maritza, dígame, por favor. Buenos días. Van a consultar directamente los generales que quisieron llegar al poder, justamente hablando de la finalización del Imperio Romano, ¿no? Van a consultar nada más cuáles eran los generales que quisieron llegar al poder o en este caso llegaron al poder. No solamente van a consultar de una persona en general. La próxima semana obviamente van a dar una lección y esa información obviamente ustedes la deben tener a la mano. ¿Sí? Bien, de mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado, ¿no? Pasen un bonito día.